Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy por primera vez nos acompaña Su Excelencia Kanwal Sibal, exsecretario de Asuntos Exteriores de la India y rector de la Universidad Jawaharlal Nehru. Dr. Sibal, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por aceptar esto. De hecho, publicaste un tuit sobre el incidente ocurrido la semana pasada, en el que Estados Unidos hundió un barco iraní que regresaba de un desfile en la India, por invitación del gobierno indio. En su viaje de regreso fue hundido por Estados Unidos y creo que murieron más de 80 marineros. Estados Unidos también se negó a rescatar a los supervivientes. ¿Podrías contarnos tu valoración de este asunto y qué impacto crees que tiene para la India? Sabes, este ejercicio que la India realiza cada 2 años se llama ejercicio Milan. En hindi, Milan significa reunirse o confluencia. Todo el ejercicio consiste en fomentar y establecer mecanismos de cooperación sobre el terreno en el Océano Índico para promover la paz y asegurar esas líneas de comunicación tan importantes, porque es a través del Océano Índico por donde fluyen la energía y el comercio, especialmente hacia Asia Oriental, lo cual es absolutamente crucial. Ahora bien, hay muchos países con sus armadas, y la India tiene una marina muy fuerte. Quizá aparte de Estados Unidos, que no es una potencia del Océano Índico, tenga marina más poderosa de la región. Así que siempre ha sido nuestro empeño generar confianza en los países ribereños, los países del Océano Índico, respecto a la agenda positiva que tiene la Armada India para fomentar la comprensión mutua y la seguridad. En otras palabras, el objetivo principal del ejercicio es promover la paz y el entendimiento. Ahora bien, Irán fue invitado a este ejercicio, que incluye una revista naval y un desfile ante nuestra presidenta, quien recibe el saludo, y el contingente iraní desfiló ante ella. Sí fueron nuestros invitados. Los estadounidenses también han sido invitados y han participado regularmente en el pasado, pero esta hora última, se retiraron. Pero según tengo entendido, su avión P-8, su aeronave de vigilancia marítima, que es extremadamente potente, sí participó en el ejercicio. Ahora bien, parece que los estadounidenses podrían haber decidido retirarse en el último momento porque la armada iraní estaba participando y había una armada estadounidense concentrada alrededor de Irán en la zona del Golfo Pérsico. Dado que contaban con este avión de vigilancia marítima, supongo que pudieron seguir el movimiento del barco. Cuando el barco salió de la costa india, del puerto indio, y se encontraba en la CEI de Sri Lanka, fue hundido. 80 murieron, 30 fueron rescatados y otros están desaparecidos porque llevaba a bordo un contingente más numeroso. Ahora, la India, como he dicho, ha sido muy activa en la creación de este sentido de confianza mutua en el Océano Índico. Tenemos un concepto llamado Sagar, que en sánscrito significa océano, pero que representa seguridad y crecimiento para todos en la región. Y luego tenemos Mahasagar, que significa gran océano, que también proyecta a la India como un proveedor neto de seguridad en el Océano Índico, porque hemos sido los primeros en responder siempre que ha habido un tsunami o cualquier tipo de desastre natural, y así sucesivamente. Toda nuestra filosofía en el Océano Índico es muy diferente de lo que han hecho los estadounidenses. Llevar la guerra al Océano Índico. Ahora bien, si hubieran hundido ese barco cerca del Golfo Pérsico cuando casi había llegado a casa, y esa es una zona de guerra, una zona de conflicto, entonces habría presentado una imagen algo diferente para nosotros. Pero hacerlo en nuestra proximidad, en el contexto de lo que he explicado, me parece totalmente inaceptable.
Y los estadounidenses no contaron con nuestra confianza. Sabían que esto nos avergonzaría. La opinión pública india, especialmente la oposición, está muy agitada porque los estadounidenses han hecho esto y el gobierno no lo ha condenado, ni siquiera ha expresado sus condolencias por la pérdida de vidas. Así que esto se convirtió en un asunto político bastante candente en la India. Ese es el contexto. ¿Y dónde deja esto ahora a la India? La guerra, que en realidad comenzaron Estados Unidos e Israel, apenas un par de días después de que tu primer ministro Narendra Modi visitara Israel. Él tuiteó de forma muy pública sobre su visita a su gran amigo Benjamin Netanyahu, y fue muy abierto al respecto, utilizándolo realmente como un momento de relaciones públicas. Luego, solo unos días después, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, y después se hundió ese barco. Entonces, ¿está esto cambiando ahora la forma en que el gobierno de Modi puede o de hecho aborda su relación con Israel o con Estados Unidos? Bueno, ya sabes, con Israel hemos tenido una relación de muy larga duración. Han sido extremadamente útiles para nosotros en el ámbito de la seguridad en momentos críticos. Como también se sienten amenazados por el terrorismo, estamos en la misma sintonía a la hora de afrontarlo y combatirlo, porque nosotros lo hemos sufrido durante muchísimo tiempo. Y en cuanto a equipos, material y tecnologías que pueden ayudarnos a luchar contra el terrorismo, han sido muy útiles en el pasado. Ahora son una fuente importante de equipamiento de defensa para la India. De hecho, su mayor socio en materia de defensa en el mundo, en términos de exportaciones de armas israelíes, es la India. Y luego hay otros ámbitos, la agricultura y demás, en los que disponen de tecnologías de las que la India se ha beneficiado. Así que es una relación de larga data. Al mismo tiempo, en los últimos años hemos profundizado realmente nuestros lazos con los países del Golfo, especialmente con los Emiratos Árabes Unidos, que se han convertido en nuestro principal socio en la región y en el eje central de nuestra política allí, junto con Arabia Saudí. Arabia Saudí también se ha convertido en un socio cercano, aunque algo menos. Ambos países han estado cooperando con nosotros en actividades de lucha contra el terrorismo, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Y luego, como sabes, están todos estos proyectos de I2U2, India, Israel, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos en materia de cooperación futura. Esto ocurrió en un momento en que parecía que los acuerdos de Abraham estaban ganando cierto impulso. Y Arabia Saudí también ha formado parte de esta remodelación más amplia del Golfo en lo que respecta a su relación con Israel. Como sabes, existe el IMEC, el Corredor Económico India-Medio Oriente, del cual Arabia Saudí forma parte. El concepto inicial era que llegara hasta Haifa y desde Haifa hasta Grecia, por lo que Israel formaba parte del proyecto. Y tú sabes, al igual que yo, que entre bastidores Israel y Arabia Saudí han mantenido un diálogo muy constructivo y estrecho. Esto nunca se ha mencionado abiertamente. Bahrein también ha establecido relaciones diplomáticas con Israel, al igual que los Emiratos Árabes Unidos. Así que hemos tenido, por tanto, la posibilidad de equilibrar nuestros lazos tanto con Israel como con los países del Golfo, especialmente con los Emiratos Árabes Unidos. Subera Framas Warmidari Dagursuls en Bersiu en un mendo de 90 días. Hier Davenis Stiol Atis Dentmen. Nuestro comercio bilateral ha aumentado hasta los $70,000 millones y para 2030 alcanzará los $100,000 millones. Estamos vinculados con los Emiratos Árabes Unidos y esta región, especialmente los Emiratos, está centrada en las tecnologías del futuro porque su ambición ha sido convertirse en un centro de tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, semiconductores, incluso el espacio y todo lo demás. Tienen el dinero y ahora se están preparando para una era en la que no tendrán que depender del petróleo para su desarrollo. Así que están desarrollando un modelo de crecimiento diferente en el que la India, su vecino histórico,
tiene la capacidad y el talento humano para escalar las cosas. Ha habido una verdadera sinergia de intereses, también en términos de seguridad alimentaria. Una de nuestras mayores exportaciones a esta zona es la comida. En cualquier caso, hemos querido equilibrar eso. Irán ha sido un tema. Pero luego hubo un progreso tangible y visible en las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, que fue mediado en parte por China hacia el final. Restablecieron los lazos diplomáticos. Se estaba desarrollando una sensación de confianza porque Arabia Saudí, con sus propios planes de desarrollo, el proyecto NEOM, que es muy ambicioso, aunque ahora se ha reducido, necesitaba paz en Oriente Medio en esta región. Porque si no había paz, si existía una amenaza constante de conflicto y guerra, entonces la inversión que Arabia Saudí esperaba no habría llegado, y así sucesivamente. Así que ahora ese modelo se ha desmoronado. Irán, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra él, que en mi opinión es totalmente injustificada y un error muy grave, ha sufrido como consecuencia. Very serious mistake that they have committed, and it is not in their hands to. Y no está en sus manos arreglar el tipo de situación que han creado a corto o medio plazo. Esto va a ser un gran problema para la India. A medida que avancemos, puedo explicar por qué. Pero no tenemos muchas cartas que jugar, porque esta es una guerra que Israel ha querido y que Estados Unidos ha querido, ignorando por completo los intereses no solo de la India, sino de toda esta región y, de hecho, del mundo entero, porque estas son repercusiones globales. No lo han pensado bien. Creyeron que sería como en Venezuela. Entras, secuestras al jefe de Estado y todo se resuelve. Tienes allí a un títere que coopera contigo y el régimen permanece, pero coopera contigo. Este no es en absoluto un modelo que pudieran haber seguido en Irán. Un error de juicio total. Actually followed in Iran at all. Complete misjudgment. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I share that assessment, complete misjudgment, but Comparto esa evaluación. Un error de juicio total. Pero la pregunta para la India es, ¿dónde deja esto su política exterior? Porque bueno, por un lado, la India ha mantenido muy buenas relaciones con todos los aliados de Estados Unidos en la región, y no una relación muy estrecha con Irán, pero supongo que una relación de trabajo. La India incluso invitó a los iraníes a participar en lo que podríamos llamar medidas de fomento de la confianza, para decir, de acuerdo, aunque sea muy cercanos, a la que sanitaria tipo de breves en nintetmental growth females, incluso de marina a marina. Quiero decir, esos son esfuerzos muy importantes que deben hacerse. Y ahora que esta guerra ha comenzado, y es claramente una guerra de agresión descarada, ¿verdad? Del mismo modo que India, creo, vio a Rusia como el agresor en la guerra contra Ucrania, pero luego dijo, no vamos a imponer sanciones. Y recibió muchas críticas por parte de los europeos y los estadounidenses por no hacerlo y continuar con el comercio de petróleo. India se mantuvo firme. Entonces, ¿dónde sitúa esta guerra a la India? ¿Y crees que hay de nuevo una base para que India se mantenga firme y diga, no, vamos a defender nuestra posición? Un par de cosas. Una es que nunca adoptamos la postura de que Rusia sea un agresor en Ucrania, porque estamos a cierta distancia y por tanto podemos juzgar objetivamente qué provocó la intervención militar rusa allí. Hay toda una historia que se remonta a la época en que la Unión Soviética se derrumbó y la OTAN comenzó a expandirse progresivamente. No necesito entrar en eso, todo el mundo lo sabe. Fui embajador en Rusia. So if este sammanhang with the Bregmita Rubiza Sida Bikavasmorn de Rusia. What Russia's concerns have been. In fact, I was there at a time when Bill Burns. De hecho, estuve allí en una época en la que Bill Burns era el embajador de Estados Unidos en Rusia y tuvimos contacto entre nosotros.
Sé cuál es su forma de pensar, que ahora ha revelado en su libro The Back Channel, donde se esforzó mucho por decirle al gobierno estadounidense, por favor, no abran la puerta a Ucrania y Georgia para la adhesión a la OTAN. Esta no es solo una preocupación del Kremlin, es una preocupación de Rusia. En fin, teniendo eso en cuenta, yo era embajador en Rusia cuando Putin pronunció su discurso de Múnich en 2007, así que sé un poco del tema. Nunca consideramos a Rusia como un agresor en Ucrania, teniendo en cuenta su historia. Por supuesto, es cierto que si uno aísla lo ocurrido en 2022 y lo analiza simplemente en el contexto de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, podría decirse que fue una violación de la soberanía e integridad de un Estado. ¿Pero qué lo causó? Y ni siquiera estoy hablando de los acuerdos de Minsk, sobre los cuales tanto Merkel como Hollande han dicho que estaban destinados a ganar tiempo para que Ucrania se rearmara. Por ello, nos hemos abstenido constantemente, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en la Asamblea General. Por esta razón, creemos sinceramente que aunque Rusia pueda tener culpa por lo que hizo, hay una historia detrás de todo esto, y quienes quieren que condenemos a Rusia tampoco tienen las manos limpias. Sí, Y ese es un aspecto. El otro tiene que ver con Irán. Cuando fui ministro de Asuntos Exteriores, convencí a nuestro gobierno de invitar al presidente Khatami como invitado principal para nuestro Día de la República. Irán ha sido en el pasado el segundo mayor proveedor de petróleo de la India, y en ocasiones incluso fue el mayor proveedor durante un breve periodo. Así que manteníamos una relación muy intensa con Irán. Invertimos en su yacimiento de South Pars y en otros proyectos. Luego seguimos adelante en el proyecto de Chabr, que es vital para el acceso a Afganistán y Asia Central. Y está el corredor internacional de transporte norte-sur que conecta la costa oeste de la India a través de Irán con Rusia, lo cual es nuevamente muy importante si pensamos en ampliar nuestros lazos comerciales con Rusia y ofrecerle a Rusia una ruta terrestre hacia la India y más allá. Así que ha habido muchos intereses en nuestra relación con Irán. Pero debido a la presión de Estados Unidos, amenazando con sanciones si continuábamos el comercio de petróleo con Irán, nos echamos atrás. Y por lo tanto, desde 2018 no hemos comprado ningún petróleo a Irán, a pesar de que Irán está justo al lado. está. En el pasado, sé que no querían que tuviéramos ningún contacto entre las fuerzas de defensa indias y las fuerzas de defensa iraníes. Pero aún así, los invitamos a nuestros ejercicios. Nuestro primer ministro ha estado allí. Los presidentes de Irán, Rouhani y Ahmadinejad, han estado en la India. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha estado en Irán. Nuestro ministro de Defensa ha estado en Irán. Así que mantenemos nuestra relación con Irán, sabiendo que existen grandes obstáculos debido a las políticas de Estados Unidos y teniendo en cuenta que nuestros intereses en el Golfo superan con creces nuestros intereses con Irán, que siguen existiendo. Así que hemos reforzado nuestros lazos con los países del Golfo y mantenido nuestra relación con Irán a un nivel que no nos cause problemas. Pero ahora, ese modelo de política en esta zona se ha visto seriamente alterado por lo que han hecho Estados Unidos e Israel. Si damos cualquier tipo de apoyo a Irán, entonces estaremos en desacuerdo con Estados Unidos, Israel y los países del Golfo. Y si nos alineamos completamente con Estados Unidos, Israel y los países del Golfo, entonces corremos el riesgo de deteriorar nuestra relación con Irán, sabiendo que la guerra es totalmente injustificada. Así que es una política difícil de seguir y continuaremos haciendo lo que podamos. Sabes, mi canal y mi campo de estudio se llaman Estudios de la Neutralidad porque analizo a los actores neutrales, no solo a aquellos que proclaman su neutralidad,
sino también a los que se encuentran en esa posición simplemente por dónde están, lo que hacen y cuáles son sus intereses. Y lo más natural que ocurre en tiempos de conflicto es que cualquiera de los bandos intente atraer a los neutrales hacia sí o alejarlos del enemigo. ¿Crees que el hundimiento de aquel barco en el Océano Índico durante uno de esos ejercicios fue en realidad una señal clara dirigida a la India? ¿Lo interpretas así? ¿O piensas que simplemente se trató de que Estados Unidos intentaba eliminar cualquier recurso que tuviera Irán? Creo que fue lo segundo. Porque ya sabes, participamos en ejercicios muy elaborados con Estados Unidos llamados ejercicios Malabar, que más tarde se convirtieron en cuadrilaterales con la incorporación de Japón y Australia. Ahora los 4 países participan en el ejercicio Malabar, y cada año se vuelve más y más complejo, con la participación de buques, submarinos y otros equipos cada vez más avanzados. Además de eso, el mayor número de ejercicios militares que realizamos con cualquier país, es con Estados Unidos de América, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, además de ejercicios trilaterales de servicio que hacemos con ellos. Así que Estados Unidos no tenía que enviarnos un mensaje hundiendo el barco iraní ni nada por el estilo. Quiero decir, si la idea era decir, mira, deberías estar más en nuestro bando, entre comillas, en lo que respecta a este brazo militar y satelital Océano Índico, China ya está ahí, de que es de hoy teniendo en cuenta la amenaza china, francamente. Se stepan blathwalis waswal in an inyator. Creo que fue simplemente eso, Diagang Huo, y me sorprendió cuando el presidente Trump, en uno de sus discursos recientes, dijo, mira, ya sabes, les pregunté a mis muchachos, habéis hundido 27 barcos. ¿Qué tan avanzados eran? Ellos respondieron, Señor, los más avanzados. Él dijo, ¿por qué no los capturasteis? Ellos contestaron, no, es más divertido hundirlos. Ahora bien, si tienes este tipo de pensamiento y enfoque, y lo expresas públicamente como si fuera un videojuego, como si no hubiera vidas humanas implicadas y hundir barcos fuera divertido, no tiene nada que ver con la India. Tiene que ver con la mentalidad que se ha desarrollado en Washington, D.C., en la administración Trump, en el secretario de guerra. La mentalidad del secretario de guerra. No creo que deba relacionarse con ningún mensaje hacia la India, salvo que, si la India se siente ofendida por ello, bueno, a ellos no les importa. ¿Cómo ves ahora el panorama general? ¿Cómo afectará esto a la región? La guerra lleva casi 2 semanas. Han pasado 12 días desde que comenzó el ataque. Irán parece estar lejos de ceder. Acaban de elegir a un nuevo líder supremo, el hijo del anterior, un nuevo Ayatollah Khomeini. La estrategia de los iraníes parece ser castigar seriamente, muy seriamente, a Estados Unidos, Israel y sus aliados en la región. Esta guerra podría prolongarse durante bastante tiempo. Y luego está el estrecho de Hormuz. Aunque los iraníes no lo han cerrado oficialmente, de facto está cerrado porque los barcos ya no pueden obtener seguros y básicamente están atrapados en los puertos en este momento. ¿Cuál es tu análisis de esto y cuáles son tus expectativas para el futuro cercano y a medio plazo? Soy muy pesimista por esta razón. No creo que pueda haber un cambio de régimen en Irán del tipo que Estados Unidos espera. Ahora bien, sí, teóricamente se produjera un cambio de régimen fundamental en Irán, en el que Irán dejara de ser un estado ideológico y cualquier ideología islámica o de otro tipo, nacionalista o la que sea, se eliminara por completo del país y se pusiera en el poder a personas con apoyo popular que tuvieran una visión totalmente diferente del mundo y de la relación de Irán con el resto del mundo, que estuvieran dispuestas a aceptar una dictadura estadounidense completa y el diktat israelí, porque ambos irían de la mano, y que por tanto pusieran todos sus recursos, incluidos los petroleros, en manos de Estados Unidos, renunciaran por completo a su programa nuclear de cualquier tipo,
así como a su programa de misiles. Just the referendum complete of Bobad as thing. well as the missile program, and entirely alter the regional role. This is what the US and Israel want. This will not happen. Esto es lo que quieren Estados Unidos e Israel. Esto no va a suceder. Ahora bien, si esto no ocurre y se alcanza algún tipo de solución o acuerdo que mantenga intacto al régimen, algún tipo de compromiso sobre los temas que perturban la relación, significará que la cuestión nuclear con Irán no se resolverá completamente de la manera en que Estados Unidos e Israel desean. El asunto de los misiles no se resolverá, y el papel regional de Irán no será eliminado. De acuerdo, han perdido en Siria. Hezbollah se ha visto debilitado. Hamas puede haberse debilitado. Pero hay poblaciones chiíes en esta región. Irak es un país vecino, tiene una población chií y así sucesivamente. Así que no es como si el papel regional de Irán pudiera simplemente desvanecerse. It's not as if Iran's regional role can just evaporate. It will Estará allí, estará allí. be there. Now, in that scenario, what do the Gulf Ahora countries bien, do? en ese escenario, ¿qué hacen los países del Golfo? Está bastante claro que el hecho de haber sido atacados les ha causado una gran inquietud. Han sido atacados porque Irán dice, estáis albergando bases estadounidenses. Ahora hay algunas voces que dicen, mira, pensábamos que las bases estadounidenses nos protegerían, pero al contrario, nos han hecho más vulnerables. Pero en el escenario que acabo de describir, donde no hay una solución real, ¿cómo se ocupan de su seguridad? Tienen que volver a Estados Unidos. Tienen que depender de las bases estadounidenses. No pueden eliminarlas. De lo contrario, se convertirían completamente en rehenes de un régimen o gobierno iraní superviviente. Iranian regime, government. So, I don't see Así que no veo una salida fácil. easy way out. El error fundamental que se ha cometido es tratar la seguridad de Israel. No digo que Israel no tenga preocupaciones legítimas de seguridad, como si fuera absolutamente el eje central de la seguridad, no solo en Asia Occidental, como decimos, sino para todo el mundo. Quiero decir, hay otros países que tienen importantes intereses de seguridad en el sistema global. No puede ser que la seguridad de Israel sea el alfa y el omega de cualquier política que persigan los Estados Unidos. En cuanto a cómo romper el vínculo entre Estados Unidos e Israel, tampoco veo que eso vaya a suceder, al menos bajo Trump o incluso más allá. Así que, en resumen, por eso soy pesimista. Just underlining why I'm pessimistic. Yeah. No, it's a situation to be pessimistic about, and it's very dire Es una for many situación millions and por la que hay millions of motivos people para in ser the entire pesimistas, region. y es muy grave para millones de personas en toda la región, incluso más allá de Irán. Estamos viendo ahora mismo cómo la guerra se está extendiendo y cómo va a ser muy difícil contenerla de una manera significativa. Pero déjame preguntarte, India es por supuesto la I de los BRICS, ¿verdad? Los BRICS se ampliaron recientemente para incluir a Irán y Arabia Saudí, así que esta es en realidad la primera vez que un miembro directo de los BRICS ha sido atacado. ¿Es eso una preocupación para la India en este momento? ¿O qué crees que significa para el movimiento de los BRICS como una vía alternativa para la construcción de infraestructuras globales e internacionales? Global infrastructure and international infrastructure building. You know, when I was ambassador, Sabes, cuando fui embajador en Rusia y conocí a Primakov en aquella época, comenzó toda la idea de BRIC. La primera reunión a nivel de ministros de Asuntos Exteriores empezó entonces, y más tarde se amplió a BRIC sin Sudáfrica y finalmente a BRICS. Aquello fue una respuesta a la unipolaridad estadounidense que estaba muy vigente en ese momento. unipolarity, which was very much operative at that time. And that fundamental Y ese pensamiento fundamental en los BRICS, que se debe promover la multipolaridad, que se debe aceptar que existe una dispersión del poder y que el tipo de hegemonía global de la que ha disfrutado Estados Unidos, gracias al dólar, a su fortaleza económica, a su poder militar y a su disposición a rechazar cualquier supervisión por parte de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad para hacer lo que quiera, significa que estos países, si se unen, aunque quizá no puedan hacer jaque mate a Estados Unidos de inmediato, pueden con el tiempo desarrollar mecanismos para promover una visión alternativa del mundo.
una forma alternativa de que los países se relacionen entre sí, de desarrollar mecanismos económicos como el nuevo Banco de Desarrollo, comerciar en sus propias monedas nacionales, labrarse un papel más relevante y convertirse en un punto de presión para reformar el sistema internacional. become a pressure point for the reform of the international system. So that objective remains. But it is a Así que ese objetivo se mantiene, pero es uno a medio o largo plazo. Se han logrado algunos éxitos, pero Estados Unidos sigue siendo el actor más poderoso del mundo. Y si un presidente internacionalista dirige un país tan poderoso, entonces el problema para el sistema internacional es aún mayor. Now, in this context, Ahora bien, en este contexto me preguntaste por la India, pero podría darle la vuelta y plantear una pregunta retórica. but the rhetorical question Se observa que Rusia está indefensa y que China también lo está. helpless. Sufrieron una derrota en Venezuela, no pudieron hacer nada. Venezuela, Y ahora Rusia sufriendo una derrota política junto a sus fronteras. a geopolitical defeat next to its virtually next to its borders, and because it is embroiled in the Ukraine. Y como está implicado en Ucrania y mantiene este diálogo con Trump, aún con la esperanza de que Trump pueda desempeñar algún papel útil, tienen las manos atadas. Más allá de cierto apoyo, no pueden intervenir en este conflicto. Y China, como sabes por sus declaraciones, se está distanciando claramente de él. Aunque ha estado recibiendo el 80% del petróleo de Irán, eso solo representa alrededor del 10% de sus importaciones globales, por lo que puede precio en otros lugares. Tienen el acuerdo de 25 años con Irán, e Irán ha sido una parte importante de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero no pueden hacer nada al respecto. But they can't do anything about it. Now, if this is the situation with regard Ahora bien, si esta es la situación con respecto a los países que son actores muy poderosos y tienen fortalezas, y si ellos no son capaces de tener una política coherente hacia la situación que se ha desarrollado, entonces la India se encuentra en una posición más difícil. Nuestras cartas están mucho más limitadas y nuestra dependencia nos hace mucho más vulnerables. Tenemos 9 millones de personas en el Golfo. Entre el 40 y el 45% de nuestra energía proviene de allí, y el 40% de nuestras remesas, unos 45,000 millones de dólares, también procede de esa región. Así que debemos ser extremadamente cuidadosos en cómo gestionamos esto. Podemos seguir abogando por el diálogo, la diplomacia, el fin del conflicto y un alto el fuego, y podemos brindar apoyo a los países del Golfo sin antagonizar a Israel ni a Irán. Pero eso está bien. Aún así, no resuelve de manera efectiva el problema sobre el terreno en lo que respecta a nuestros intereses. on the ground effectively in terms of our interests. Absolutely, I see that. Absolutamente. Veo que esta es una situación muy, muy delicada. Me preguntaba si crees que este acontecimiento, esta guerra, obstaculizará el proceso de los BRICS. ¿Es también un ataque contra los BRICS? ¿O en realidad fortalecerá el proceso de los BRICS porque vuelve a poner de relieve la importancia de la cooperación entre quienes están dispuestos a trabajar por un mundo multipolar? I think it will strengthen. Creo que esto reforzará el consenso de que los BRICS deben ampliarse y desarrollarse más, y que esta es la única manera de contener el poder de Estados Unidos y su uso desmedido de ese poder, porque no hay alternativas. No hay alternativa. Esa es una. En segundo lugar, como podemos ver ahora, la India se está mostrando mucho más abierta hacia China. Ayer o anteayer publicamos nuestra nueva política respecto a las inversiones chinas en la India, no solo chinas, sino la inversión extranjera en general, incluidas las chinas. Hemos modificado algunas de las restricciones que habíamos impuesto anteriormente, que no estaban dirigidas de forma descarada o explícita contra China, pero que se aplicaban a las inversiones procedentes de países que comparten frontera con la India. Pero el objetivo, en realidad, era China. Como otros países no tienen capacidad para invertir en la India de todos modos, estamos empezando a suavizar esas restricciones. Nuestro comercio con China ha alcanzado los 130, 140 mil millones de dólares. Por supuesto, el déficit es terrible, 100 mil millones de dólares con China,
pero no hemos intentado interrumpir ese comercio. Esto da a China un interés en nuestra economía y, por supuesto, no podemos prescindir de ello. Si el resto del mundo no puede prescindir de la manufactura china en ciertos ámbitos, ¿cómo podría hacerlo la India? Así que también entra en juego nuestro propio interés. Este año presidimos los BRICS. Todos estos temas se debatirán y habrá que llegar a un consenso. Será una tarea delicada para nosotros, porque dado que Irán es ahora miembro, a Irán le gustaría que los demás países de los BRICS apoyaran plenamente su posición. Pero creo que necesitarían mantener algún tipo de equilibrio. Puede que hayas visto que en la declaración de la OCS, lo cual me sorprendió un poco, aunque hubo una condena a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no se expresaron condolencias por el asesinato político de Jamenei. Eso me sorprendió, y todavía intento entender por qué, especialmente teniendo en cuenta que Pakistán también es miembro. Así que, en los BRICS, creo que la diplomacia india se pondrá a prueba. Pero tenemos experiencia en eso. Cuando ostentamos la presidencia del G20, fue muy exitosa. Ucrania estaba tan presente en la mente de Occidente que ni siquiera querían hablar con los diplomáticos rusos, ni estar en la misma sala con ellos, ese tipo de cosas. Pero logramos un resultado muy equilibrado, en el que pudimos redactar un párrafo de consenso sobre Ucrania. Así que podremos manejarlo, pero será un desafío. En resumen, para responder a tu pregunta de forma concisa, no hay alternativa a los BRICS. No existe una alternativa al escenario BRICS Plus, en el que cada vez más países pueden tener interés en cubrir sus apuestas frente a un gobierno estadounidense totalmente errático y peligroso, donde el señor Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich habla con mucha nostalgia de la era colonial y de la construcción de imperios. Creo que estos mensajes calan y acabarán influyendo en el pensamiento de los responsables políticos. Tendrán que orientar sus agendas, su pensamiento y sus esfuerzos hacia la creación de mecanismos alternativos de cooperación entre países con ideas afines. I'm glad that you brought up Marco Rubio. Me alegra que hayas mencionado a Marco Rubio y la Conferencia de Seguridad de Múnich. También creo que es absolutamente correcto que el modelo que debe desarrollarse sea el de los BRICS, porque es el único juego posible. Pero por otro lado, ¿cómo estás evaluando la dirección de Estados Unidos y también de Europa? Y esta nueva retórica sobre las esferas de influencia, el hemisferio occidental para los estadounidenses, y los europeos levantándose y aplaudiendo esas declaraciones, esta nostalgia por el colonialismo en el sur global, como en la India, ¿cómo se está interpretando? How is that being interpreted? Bueno, en realidad no se ha convertido en un tema de debate interno en los círculos intelectuales o de los think tanks, porque parece tan absurdo y extravagante que puedan sentir nostalgia por la construcción de imperios, las esferas de influencia y todo eso, que fue lo que llevó a las guerras mundiales. Así que no se toma realmente en serio. Quiero decir, el mensaje ha sido recibido, y el tipo de mentalidad que tiene ahora Occidente empieza a ser motivo de preocupación. Pero de algún modo existe la creencia de que no pueden estar hablando en serio sobre esto. Puede ser, sabes, ese tipo de cosas. Así que esa es una parte del asunto. La otra es que Europa está hecha un completo desastre. Europa se enfrenta ahora a graves divisiones internas. No hablan con una sola voz. Mira al primer ministro de España. Ha demostrado un tremendo valor político. Ha condenado abiertamente esta guerra que Estados Unidos ha desatado contra Israel y contra Irán. Y también ha dicho, en respuesta a las amenazas de Trump de imponer sanciones comerciales, que están dispuestos a afrontarlas, etcétera, etcétera. No es un país pequeño, y él lo ha dicho. Quizá haya otros que no tengan la misma audacia, pero piensen de forma similar. Macron habla con doble lenguaje. Por un lado, dice que lo que ha ocurrido está mal, pero al mismo tiempo ha enviado su portaaviones y está prestando todo su apoyo.
Si recuerdas la conversación telefónica que fue pública, le dijo a Trump que podían hacer grandes cosas juntos en Irán. Ahora bien, no sé qué quería decir con eso. Lo que me sorprende es la posición del canciller alemán. ¿Por qué es el canciller alemán? Si fuera Maya Carlos o Wendell Lane, Massing. Está diciendo que cuando se trata de Irán no hay que preocuparse, que no hace falta tener en cuenta el derecho internacional. ¿Cómo puede decir eso el canciller de Alemania? Y luego está todo este asunto de que Europa quiere rearmarse, sintiéndose muy orgullosa de estar gastando un 5% o de avanzar hacia gastar un 5% de su PIB en defensa. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva? Se trata de una hostilidad permanente contra Rusia, porque solo así se justificaría esto. ¿Es realista? Tienes el país más grande del mundo, que es europeo, justo al lado de tus fronteras, y no ves ningún tipo de acuerdo sobre cuestiones de seguridad con Rusia a largo plazo, algo que podría aportar paz y estabilidad a Europa. De lo contrario, Europa siempre estará bajo presión. Rusia lo estaría, pero Europa también. Y supongamos que dentro de 5 años, o cuando sea, logran alcanzar un modus vivendi con Rusia sobre una arquitectura de seguridad europea que resulte más o menos aceptable para todos. Entonces, ¿cuál sería la justificación para volver a armarse hasta los dientes? ¿Y hacia dónde se dirigiría esa fuerza militar? No sería contra Rusia, así que ¿hacia dónde se dirigiría? Norte de África, Asia Occidental, ¿dónde? Y luego están los problemas económicos de Europa. La UE está obviamente bajo una gran presión. Fíjate en las diferencias con Hungría y Eslovaquia. Son miembros de la Unión Europea y, sin embargo, la Unión Europea está apoyando a Ucrania en contra de estos países. En otras palabras, la imagen que Europa proyecta al mundo exterior es la de una creciente incoherencia, diferencias internas, debilidades y una falta de estrategia clara para el futuro. Así que ya sabes, para nosotros, acabamos de firmar el TLC con Europa, veíamos a Europa como una alternativa a nuestras relaciones con Estados Unidos, que son problemáticas. Ahora, debo mencionar esto. El vicesecretario de Estado de Estados Unidos asistió al diálogo Raisina hace un par de días, y en su discurso dijo muchas cosas positivas sobre la cooperación con la India, pero también dijo, permítame ser franco, no vamos a vergentierkreutzarse sin entre China y competir con nosotros. ¿de verdad eso? ¿Dijo eso? A la cara de todos. Sí, ahora esto quedará registrado por todos. Por mis propias conversaciones sé que siempre ha existido, en la mente de muchos del lado indio, la creencia de que Estados Unidos quiere mantener a la India en su órbita, de manera que nuestro ascenso pueda ser calibrado y controlado por ellos. Pero él lo dijo abiertamente. Así que pensamos que podríamos manejar a Europa, porque Europa es más manejable. Europa tiene tecnologías, potencial de inversión, un enorme mercado de consumo. Tenemos un comercio aproximado con ellos. Así que veíamos a Europa como una alternativa viable. Pero si Europa se está desviando, entonces nuestras esperanzas pueden verse parcialmente frustradas. Sí, y sabes, temía que por extravagante que pudiera sonar este discurso colonial, así es como operan. En realidad, esta es su mentalidad, no una que surgiera en el último año durante la presidencia de Trump, sino una que siempre estuvo ahí, solo cubierta por una capa de discurso liberal, de retórica liberal. Y ahora está a la vista, y cada vez son más descarados al respecto. Quiero decir algo así directamente a los indios es muy revelador. Muestra que van en serio con reconstruir la hegemonía estadounidense y ejercerla en toda su extensión. ¿No es esto una preocupación en la India en este momento o en tu entorno? Lo es. Pero ahora te viene para llenar pervertid. Agent vi time of tratar directamente. Las esferas de influencia referen radios. Allá.
Monroe Doctrine, Monroe Doctrine. Bien, de acuerdo, Estados Unidos dice Doctrina Monroe, y el hemisferio occidental es nuestro. Veamos cómo manejan el tema de Lula y Brasil en este sentido. Pero dejando eso aparte, Rusia tiene una esfera de influencia en Asia Central y en su extranjero cercano, Bielorrusia, Ucrania o lo que sea, y China tiene una esfera de influencia en el Pacífico Oriental, en el Pacífico Occidental. En primer lugar, China se enfrenta a desafíos allí. Quiero decir, Japón está allí. Corea del Sur es un país importante, pero Japón es un tipo de país diferente. Y Takeshi ha dejado muy claro que no va a aceptar a los chinos, dado el modo en que los chinos han sido tan brutales con ella, incluido Wang Yi en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Against her, including Wang Yi at the Munich Security Conference. You see the language. It is no holds barred. Ya ves el lenguaje, no es ningún ladrido de caballo. De hecho, estamos viendo la destrucción de Japón si sigue por este camino. Ahora bien, India. ¿Por qué iba India a aceptar la esfera de influencia de China en Asia? Quiero decir, si se limita al este de Asia, que así sea. Pero hay toda una Asia más allá del este de Asia. India no quiere aceptar la esfera de influencia de China. ¿Y cómo ejercerá China su esfera de influencia en nuestra parte del mundo? Así que este tipo de tonterías sobre las esferas de influencia no va a funcionar de manera efectiva sobre el terreno, y mucho menos la tontería del G2 de la que Trump ha hablado en el pasado. No hay manera de que ni siquiera Rusia aceptara un G2. There's no way that even Russia would accept a G2. So, in a sense, like India. Así que en cierto sentido, la India, en este momento, está rechazando todo este marco y diciendo, de acuerdo, podéis decir lo que queráis y hacer todo el ruido que queráis. Al final del día, no vais a conseguir obligar a todo el mundo a alinearse con uno u otro bando. Siempre habrá diferentes potencias y la India será una de ellas. Así que, en este sentido, se considera a Estados Unidos y a China como problemáticos, y a países como Japón, probablemente más como socios con los que cooperar, y también a Europa, con el fin de crear algún tipo de equilibrio estratégico. Es esa más o menos la estrategia. Strategic balance, is that about the approach? Well, I don't think China. Bueno, no creo que China, quiero decir, no soy en absoluto un gran admirador de China, pero no creo que China se sienta cómoda con la idea de un G2, por una variedad de razones. En primer lugar, Estados Unidos tiene unas 800 bases en todo el mundo, o algo así, y China tiene una en Djibouti. Podría conseguir otra en Pakistán, así que no tiene la capacidad de operar eficazmente fuera de su área limitada, militarmente. Donde podría ser una especie de G2 es en el ámbito económico, debido al enorme control y giro sobre las tecnologías avanzadas. On advanced technologies, A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, son los mayores socios económicos de la mayoría de los países del mundo, incluidos los Estados Unidos. Ahora tienen una gran influencia en la ONU. De hecho, son el segundo mayor financiador de la organización y ocupan un puesto muy importante allí. Así que seguirán ejerciendo influencia a través de los mecanismos de la ONU y recabando apoyo entre los países en desarrollo, y así sucesivamente. En ese sentido, es un país formidable, y en ciertos ámbitos esta idea del G2 puede funcionar de manera limitada, pero no en el sentido político o geopolítico más amplio, en absoluto. Political, geopolitical sense, not at all. Yeah, I think it's Sí, creo que esos enfoques están condenados al fracaso. Pero aún así, seguimos enfrentándonos a la realidad de que Estados Unidos aparentemente busca imponerlo, quizá no solo el G2, sino su propia hegemonía y dominio, especialmente en su propio patio trasero. Es un nuevo paradigma para mí, en comparación con, digamos, hace solo 10 años, cuando la globalización y la integración de todo se promocionaban tanto. Hablábamos de temas como la responsabilidad de proteger y cosas por el estilo, usar la fuerza precisamente cuando fuera absolutamente necesario. Y ahora estamos en un paradigma diferente, me parece. ¿Cómo ves tú el paradigma actual? ¿Cuál es el elemento definitorio de esta era, para la que aún no tenemos un nombre adecuado, supongo? I would say that
Trump has Diría que Trump ha trastocado por completo el sistema global, políticamente, económicamente, en términos de comercio e incluso geopolíticamente. Lo ha hecho mediante el ejercicio puro del poder, intentos desenfrenados de imponer su voluntad, un total enfoque transaccional. Mira, lo que Trump está haciendo en el extranjero es realmente una manifestación externa de sus políticas internas. Está siendo impulsado por lo que ocurre en casa. No me refiero solo a los archivos de Epstein, sino también a otras cuestiones. Así que, ahí es donde reside el problema. Al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrenta a muchos desafíos por parte de otros. China, por supuesto, para empezar, y Rusia. Al fin y al cabo, Rusia está implicada en una guerra con la OTAN. Y la India mantiene un discurso internacional que intenta ser lo más independiente posible. Discourse which tries to be as independent as possible, and we have not succumbed to. Y no hemos cedido a la presión de Estados Unidos en todo. En algunas cosas sí lo hemos hecho, cuando sentimos que no tenemos defensa en lo que respecta a sanciones y demás, porque nuestro sector privado no quiere arriesgarse a infringir las sanciones estadounidenses. Así que en ese sentido nuestro margen de maniobra se ve limitado. Pero donde no tenemos ese tipo de vulnerabilidad, mantenemos nuestra posición. A mi modo de ver, el mundo está en un estado de cambio. Todos los foros de cooperación que existían se han debilitado. Me refiero al sistema de la ONU, que se ha visto debilitado porque Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones internacionales, incluidas algunas importantes, y no tiene tiempo para el Consejo de Seguridad de la ONU ni para las Naciones Unidas en sí. Así que el mundo se ha vuelto fragmentado, lo que en mi opinión justifica la lógica de la política exterior de la India, la multialineación. Tomaremos partido, nos alinearemos en función de los temas. Será, por tanto, una diplomacia basada en cuestiones, no transaccional, porque es fácil confundir ambas cosas. Lo transaccional es algo distinto, pero basada en cuestiones significa que, cuando sintamos que nuestros intereses se ven favorecidos al alinearnos con Estados Unidos, lo haremos como en el caso del Quad, los ejercicios conjuntos y todo lo demás que he mencionado. Y también estamos intentando profundizar nuestros lazos tecnológicos con Estados Unidos y comprar más equipamiento de defensa para mantener contentas a sus empresas del sector, incluso mientras preservamos el núcleo de nuestra relación con Rusia, que es muy importante se abandon through. Mantener una apertura hacia China, mantener relaciones muy sólidas con Israel, pero también relaciones fuertes con los países del Golfo, mantener nuestras puertas abiertas a Irán, centrarnos en nuestro vecindario, ser más activos en el Océano Índico, porque esa es nuestra zona, nuestra periferia. Hemos reforzado mucho los lazos con China y con Australia. Hay mucha atención puesta en Japón, porque tenemos intereses comunes. Ahora estamos construyendo vínculos mucho más fuertes con Brasil, de forma recíproca. Lula estuvo en la India hace unos días con 200 o 300 empresarios, y creo que las perspectivas son realmente buenas. Así que, más atención a América Latina. Eso es lo que la India está intentando hacer dentro del sistema fragmentado. Averiguar cómo podemos desenvolvernos, manteniendo presencia en todos los frentes posibles. Me parece un enfoque muy inteligente. También porque ya sabes, mi definición favorita de neutralidad proviene de Tucídides, quien una vez dijo, sé amigo de todos y enemigo de ninguno. Así que, básicamente, tener amistades por todos lados es en realidad una buena política de seguridad y de comercio, por supuesto. Pero el lado que históricamente tiene muchísimas dificultades para entender esta forma de política exterior es Occidente, porque tienden a pensar en términos de nosotros o ellos, con nosotros o contra nosotros. Y hemos visto episodios en los que su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Jaishankar, tuvo que explicar esto a audiencias enteras en Occidente, diciendo, miren, tenemos una política de multialineamiento porque tiene sentido para nosotros, es buena para nosotros, y cada país debe velar por su propio pueblo. ¿Cree que habrá formas de que la India comunique esto adecuadamente
y al final convenza a Occidente de que no, este multialineamiento realmente tiene sentido. No, this multi-alignment does make sense. I think to some extent, Creo que, hasta cierto punto, Estados Unidos ha aceptado esto a regañadientes porque sabe que no puede presionar demasiado a la India sin arriesgarse a perderla, y con ello sus verdaderos intereses en el país de cara al futuro. La razón es que China representa un problema, un desafío. China plantea una competencia feroz y tiene la ventaja en muchos ámbitos. Pero la India está en ascenso. Ya es la cuarta economía más grande y para 2030 será sin duda la tercera. Si proyectamos más allá, para 2035 y en adelante podríamos ser una economía de 19 o 20 billones de dólares y para 2050 de 35 billones. Es un mercado enorme, con una población muy joven y una demanda de consumo contenida. Entonces, ¿por qué perder este mercado? Sabes, el mayor número de personas que trabajan en tecnología de semiconductores son indios, y el segundo mayor número en inteligencia artificial también son indios. Indians, and the second largest in the AI are Indians. So there's a huge talent pool. So Western Así que hay una enorme reserva de talento. Las corporaciones occidentales, y ahora también las europeas, se han unido para establecer centros de capacidad global en la India y aprovechar al máximo el talento humano del país. Y luego está el tema de los datos. Si los datos van a ser el recurso del futuro, la India es el país que más datos produce, con 1.400 millones de habitantes. A diferencia de China, que controla sus datos, la India no es capaz de hacerlo. Por eso Google, Meta y todas estas empresas han hecho un compromiso público de inversión de $50,000 millones en este ámbito durante los próximos 10 años. Así que si intentaran presionar demasiado a la India, saldrían perdiendo. En cuanto a Europa, ahora lo tiene bastante, y por eso este acuerdo de libre comercio con Europa se firmó muy rápidamente. Todo se aceleró porque Europa ahora dice, mira, nuestro problema son los Estados Unidos de América y eso es un problema estructural, no es algo pasajero. Así que quieren otros socios. No pueden acudir a China. Es un competidor sistémico. China acabaría con su industria automovilística y otros sectores si le dieran acceso total. Por eso India es un socio seguro. Pueden cooperar con India sin que ésta plantee los mismos tipos de desafíos. Y pueden influir en el sistema democrático de India desde dentro, a diferencia de lo que ocurre con China, donde no pueden. Pero aquí sí pueden a través del sector privado, de los think tanks, de los medios de comunicación, que ya, según veo, tienen una influencia enorme. Por control, supongo que de observar, observó qué ocurre dentro del sistema. No, influir. Vale, sí. Influencia, elaboración de políticas y narrativas. Así que Europa se está acercando a nosotros y nos estamos proyectando como un líder del sur global. Sí, pero no somos los únicos líderes del sur global, así que no deberíamos adoptar una actitud en la que otros empiecen a irritarse con la idea de que la India intenta liderarlos. Pero saben que la India no actúa como lo hace China, ni como lo ha hecho Occidente. Así que aceptan nuestro liderazgo, entre comillas, en ese sentido, como la voz del sur global. Hemos convocado conferencias llamadas La Voz del Sur Global en 3 ocasiones hasta ahora. Tenemos una política hacia África y, como dije, ahora con América Latina está avanzando en esa dirección y luego con Japón y todo lo demás. Así que la India se está gestionando razonablemente bien. Creo que fueron observaciones muy interesantes, Dr. Sibal. He disfrutado mucho de sus explicaciones. Para quienes quieran encontrarle, creo que deberían buscarle en Twitter. Pero, ¿hay algún otro lugar donde publique habitualmente sus reflexiones o sus análisis? Bueno, escribo mucho y ahora tengo tu correo electrónico, así que te pondré en mi lista. También hago muchos podcasts aquí, pero con los podcasts, ya sabes, se necesita tiempo.
30 o 40 minutos y no todo el mundo dispone de ese tiempo. Así que te ahorraré los podcasts, pero te enviaré los artículos. Por supuesto. Sí, por favor, y pondré un enlace a tu perfil de X en el cuadro de descripción de este video. Secretario y Dr. Cibal, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Yeah, un placer.